Capítulo 11. Yule, Pascua de Navidad, 22 de diciembre. En el solsticio invernal, los dos temas divinos del ciclo anual coinciden incluso más determinantemente que en el solsticio estival. Yule, Pascua de Navidad, término que según Beda el Venerable viene del escandinavo Jul, que significa rueda, señala la muerte y el renacimiento del dios Sol, así como la expulsión del dios del acebo, dios del año menguante, por el rey del roble, dios del año creciente. La diosa, que en el solsticio estival mostraba su aspecto de la muerte en la vida, ahora lo hace de vida en la muerte, pues aunque en esta estación es la dama blanca leprosa, la reina de la fría oscuridad, sería el periodo en que tenga al hijo prometido, el hijo amante, que volverá para fertilizarla, trayendo de nuevo la luz y el calor a su reino. La historia de la Natividad es la versión cristiana del tema de renacimiento del Sol, pues Cristo es el Dios Sol de la era Piscis. El día del nacimiento de Jesús no aparece en los Evangelios, y hasta el año 273 la Iglesia no dio el paso de gran trascendencia simbólica de fijarlo oficialmente en el solsticio Iemal, adecuándolo así con los otros dioses solares, como el persa Mitra, también nacido en el solsticio invernal. Como explicó un siglo más tarde San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, con loable franqueza, la natividad del sol de la rectitud se fijó en aquella fecha para que mientras los paganos estaban ocupados con sus ritos profanos, los cristianos pudiesen celebrar los suyos sagrados sin ser molestados. Pagano o sagrado dependen del punto de vista, puesto que básicamente ambos celebran lo mismo, el tránsito del ciclo anual de las tinieblas a la luz. San Agustín reconoció el significado de la festividad solar cuando urgió a los cristianos a celebrarla en honor de aquel que creó el sol, más que por el sol mismo. En Belén, María es, por tanto, la diosa en su aspecto de vida en la muerte. San Jerónimo, el más grande de los eruditos entre los padres de la Iglesia, que vivió en Belén desde el año 386 hasta su muerte en 420, nos cuenta que allí existía una arboleda dedicada a Adonis, o Tamuz. Ahora bien, Tamuz, amante de la diosa Ishtar, era en aquella parte del mundo el modelo supremo del dios que muere y resucita. Un dios, como casi todos los de ese tipo, de la vegetación o del cereal, y Jesucristo se apoderó de este aspecto y del que lo relaciona con el sol, como sugiere el sacramento de la Eucaristía. Como señala Fraser en La Rama Dorada, página 455, es significativo que el nombre de Belén signifique la casa del pan. La resonancia entre el ciclo cereal y el ciclo solar se refleja en muchas costumbres. Por ejemplo, en la tradición escocesa de guardar el cereal de la doncella, el último manojo que se ciega en la cosecha hasta la Pascua de Navidad y después repartirlo entre el ganado para que prospere durante todo el año, o en la tradición alemana de esparcir las cenizas de Jullog, que literalmente significa leño de Pascua o tronco con el que se empieza tradicionalmente el fuego de Navidad, sobre los campos, o de guardar sus restos carbonizados para atarlos con la última gavilla de la siguiente cosecha. Es la transferencia mágica de fertilidad de una ocasión a otra mediante un objeto físico. Aquí, una vez más, nos encontramos con las propiedades mágicas de todo lo relacionado con el fuego del Sabbat, incluyendo las cenizas, pues el Yule-log es esencialmente el fuego del Sabbat que se enciende dentro de la casa a causa del frío invierno. Pero volvamos a María. A nadie sorprende que para ser una religión viable, el cristianismo se viera obligado
a readmitir a la Reina del Cielo en algo así como su verdadero rango, con una mitología y una devoción popular que sobrepasaban con mucho, a veces incluso en conflicto con ella, los datos bíblicos sobre María. Hubo que darle ese rango porque ella respondía a lo que Geoffrey Ash llama un anhelo en forma de diosa, un anhelo que 4 siglos de total chauvinismo masculino cristiano, tanto a nivel humano como divino, habían hecho intolerable. Es preciso hacer hincapié en que el chauvinismo masculino de la Iglesia no lo inauguró Jesucristo, que trató a las mujeres como auténticos seres humanos, sino el odio al sexo y la patología misógina de San Pablo. La virtual deidificación de María aconteció con una pasmosa brusquedad, iniciada por el Concilio de Éfeso en el año 431, entre un gran regocijo popular debido, sin duda, a la influencia que el culto de la Virgen Artemisa todavía había en la ciudad. Enciclopedia Británica, artículo sobre Éfeso. Significativamente coincidió con la decidida superstición del culto a Isis, que se había extendido por todo el mundo conocido. A partir de entonces, los teólogos se esforzaron por controlar a María, permitiendo su hiperdulia, superveneración, a una versión acelerada, pero solo con ella, de la dulia veneración tributada a los santos, pero no su latria, la adoración que era monopolio del dios masculino. Con el paso de los siglos se logró crear una síntesis oficial de la Reina del Cielo, con la que llevaron a cabo la notable hazaña de doble deshumanizar a María y privar de sus implicaciones sexuales a la diosa. A pesar de todo, no pudieron encubrir su poder, y es a ella a quien el creyente común, sin tener idea acerca de la distinción entre hiperdulia y latria, se dirige ahora y en la hora de nuestra muerte. El protestantismo enfiló el camino contrario y trató una vez más de desterrar completamente a la diosa, aunque lo único que consiguió fue despojarla de una magia que el catolicismo, aunque de manera distorsionada y con consecuencias catastróficas, retuvo, pues la diosa no puede ser desterrada. Para un análisis más profundo y completo del fenómeno mariano, véase The Virgin, de Ash, y Alone of All Her Sex, de Marina Warner. En la Pascua de Navidad, la diosa también preside otro tema divino, el del rey del roble y el rey del acebo, que a pesar de ser ignorado por la mayor parte de la teología oficial, sobrevivió en la tradición navideña popular. En las Mumming Plays de Navidad, el brillante San Jorge mataba al oscuro caballero turco e inmediatamente después gritaba que había matado a su hermano. Apartado 4. Las Mumming Plays son representaciones teatrales tradicionales que todavía se celebran en algunos pueblos de Inglaterra y el norte de Irlanda, y en los que un campeón resulta muerto en la batalla para posteriormente ser resucitado por un médico. Continuamos. Oscuridad y luz, invierno y verano, son complementarios entre sí. Por eso surge el misterioso Doctor, que revive al hombre muerto con su botella mágica para que todo concluya entre la misma música y regocijo. Existen muchas variaciones locales de la misma representación, pero la acción es sustancialmente la misma. Doreen Valiente, An ABC of Witchcraft, página 358 a 360. Las Mumming de Navidad sobreviven localmente, por ejemplo, en Drumquin, condado de Tyrone, donde jóvenes granjeros exóticamente enmascarados y vestidos van de granja en granja representando el mismo y antiguo tema
con palabras y acciones heredadas de sus ancestros. Radio Telefís Eiran filmó una excelente película sobre el tema para participar en 1978 en el Golden Harp Festival. Con demasiada frecuencia, desde luego, el armonioso equilibrio entre la oscuridad y la luz, entre el necesario crecimiento y la declinación, han sido distorsionados, confundiéndolos con una idea del bien contra el mal. Las campanas de la iglesia de Dewsbury, Yorkshire, han repicado durante casi 7 siglos The Devil's Knell o The Old Lads Passing durante la última hora del día de Nochebuena, advirtiendo al príncipe del mal que el príncipe de la paz viene para acabar con él. Después, a partir de medianoche, repican la bienvenida al recién nacido. Una digna costumbre, por lo que se ve, a pesar de que realmente consagra una triste degradación del rey del acebo. Por muy extraño que parezca, el popular nombre de Viejo Nick para designar al diablo refleja la misma degradación. Nick fue otro de los nombres de Odín, que es un personaje del rey del acebo, como Santa Claus, por otro nombre San Nicolás, que en el antiguo folclore no conducía renos por el cielo, sino un caballo blanco, como Odín. Así, Nick, dios del año menguante, acabó cristianizándose en 2 formas, como Satán y como el más festivo de los santos. La danza de Bromley Horn, que se celebra en Abbot, actualmente en septiembre, aunque antiguamente fue un rito navideño, se basa en la iglesia parroquial de San Nicolás, lo que sugiere una continuidad directa con los días en que el patrón de la localidad no era San Nicolás, sino Nick. Sobre Nick y San Nicolás, ver An ABC of Greek Witchcraft de Doreen Valiente, página 258 a 259. A propósito, en Italia, el lugar de Santa Claus lo ocupa una bruja, y una dama bruja además. Se llama Befana, Epifania, y vuela sobre su escoba en la víspera del Día de Reyes, llevando regalos a los niños que echa por la chimenea. Una versión extraordinariamente persistente del tema del rey del roble, rey del acebo, en el solsticio del invierno es el ritual de la caza y muerte del reyesuelo, una tradición folclórica que se encuentra en lugares tan distantes en el espacio y tiempo como la antigua Grecia y Roma o en las islas británicas actuales. El reyesuelo del año menguante es asesinado por su contrapartida del año creciente, el petirrojo, que le encuentra ocultándose en un arbusto de hiedra, o a veces en Irlanda en un arbusto de acebo, como cuadra al rey del acebo. El árbol del petirrojo es el abedul, que sigue al solsticio de invierno en el árbol calendario de los celtas. El ritual representado: los hombres cazan y matan al reyesuelo con varas de abedul. En Irlanda, el día de los muchachos del reyesuelo es el día de San Esteban, el 26 de diciembre. En algunos lugares, por ejemplo, en el pueblo pesquero de Kivalja, que se encuentra en el estuario del río Shannon, en el condado de Clare, los muchachos del reyesuelo son grupos de músicos adultos, cantantes y bailarines vestidos con ropa llamativamente de colores que van de casa en casa llevando la minúscula efigie de un reyesuelo en un manojo de acebo. En el condado de Mayo, los muchachos del reyesuelo, acompañados también por niñas, son grupos de niños que también llevan manojos de acebo y llaman a nuestras puertas recitando esta canción. El reyesuelo, el reyesuelo, el rey de los pájaros. El día de San Esteban le cazaron en un tojo, arriba con la marmita y abajo con la cacerola. Dadnos algún dinero para enterrar al reyesuelo.
Solía ser un penique, pero la inflación ha sobrepasado a la tradición. En Irlanda, todas las decoraciones a base de acebo deben sacarse de casa después de Navidad, pues se considera que a partir de entonces este símbolo del año declinante trae mala suerte. La aparente ausencia de una tradición correspondiente en el solsticio estival en la que se cazaría al petirrojo resulta difícil de comprender, pero puede que exista un rastro en la curiosa creencia irlandesa sobre el Kinkisha, Sin Sech, un niño nacido en Pentecostés, sin cis, que está condenado a matar o a ser matado a menos que se aplique la cura. Esta cura consiste en que el niño coge al pájaro con la mano y aprieta hasta matarlo, mientras se recitan 3 Aves Marías. En algunos lugares, al menos, el pájaro tiene que ser un petirrojo, y creemos que probablemente sea esta la tradición original, pues Pentecostés es una fiesta móvil que cae entre el 10 de mayo y el 13 de junio, es decir, hacia el final del reinado del rey del roble. Puede ser que hace mucho tiempo un niño nacido en esta estación corría el peligro de convertirse en un sustituto del sacrificio del rey del roble. ¿Y qué mejor escape que encontrar un repuesto en la forma de su propio pájaro sustituto, el petirrojo? En cuanto al peligro de matar o ser matado, puede ser un recuerdo del destino del rey del roble, que mata en el solsticio de invierno y es asesinado en el solsticio de verano. Apartado 5. El sustituto para el sacrificio no ha muerto de ningún modo en Irlanda. En un promontorio del condado de Mayo, frecuentemente castigado por las tormentas, a unas pocas millas de nuestra casa, vimos una muñeca de plástico clavada a un poste, en la marca de la pleamar. Estaba desnuda, excepto por un parche de pintura verde donde penetraba el clavo. Nuestro experto en tradiciones locales, Tom Chambers, hizo preguntas por nosotros. Como sospechamos, resultó ser un sacrificio propiciatorio al mar que se conoce como una muñeca de mar, Babog Mara. El petirrojo del año creciente nos conduce a Robin Hood. Petirrojo en inglés es Robin, que aparece en otro festival estacional, en Cornwalls, nos dice Robert Graves. Robin significa falo. Robin Hood es un nombre campesino que significa colleja roja, significa también campeón. Quizá porque sus pétalos hendidos sugieren la pezuña de un carnero y porque campeón rojo era el título del dios de las brujas. Hood, Hod o Hood significa leño, el leño puesto detrás del fuego, y era en ese leño cortado del roble sangrado donde antaño se creía que residía Robin. De aquí el corcel de Robin Hood, la cochinilla que salía corriendo cuando quemaban el leño en la Pascua y Navidad. En la superstición popular, Robin se escapaba por la chimenea en forma de petirrojo, y cuando terminaba la Pascua salía como Belin contra su rival Bran, o Saturno, quien había sido señor del mal gobierno en las orgías de la Pascua y Navidad. Bran eludía la persecución ocultándose en el matorral de hiedra, transformado en reyesuelo de copete dorado, pero Robin lo cazaba y lo colgaba siempre. La diosa blanca, página 397. La mención del árbol calendario de los celtas y la diosa blanca de Graves constituye su análisis más detallado actualmente, nos lleva de vuelta a la diosa y el aspecto del dios solar. Como se observa en nuestro diagrama de la página 26, las 5 estaciones de la diosa de Graves están distribuidas a lo largo del año, pero 2, muerte y nacimiento, van juntas en días consecutivos en el solsticio invernal, 22 y 23 de diciembre. Este último es el día extra, que no pertenece a ninguno de los 13 meses árbol. Antes está Ruiz,
el mes del Sauco, y después Beth, el mes del acebo. El modelo aproximado del solsticio de invierno, cuyo simbolismo recompensará su estudio, aunque preferiblemente en el contexto del calendario del año completo, es el siguiente: 25 de noviembre, 22 de diciembre, Tris, el Sauco, un árbol de perdición y del aspecto oscuro de la diosa, con flores blancas y frutos oscuros. El Sauco es el árbol de la dama, no lo queméis, u os condenaréis. Pájaro, la corneja, Rocknat, la corneja, o el cuervo, es el pájaro profético de Bran, la deidad del rey del acebo, que en Irlanda también está vinculado con el reyesuelo, mientras que en Devonshire el reyesuelo es de Cody Bran, o el gorrión de Bran, color rojo sangre, Wrath. Verso de la canción de Amergane: soy una ola del mar por el peso. 22 de diciembre, estación de la muerte de la diosa, árbol, el tejo, ido, y la palmera, metal, plomo, pájaro, águila, Iliad, color blanco, puro, Irfine. 23 de diciembre, el día extra, estación del nacimiento de la diosa, árbol, abeto, Alm, el árbol de la Navidad original, también el muérdago, metal, plata, pájaro, ave fría, Eid Hairselog, el caballo pinto embaucador, color, pinto, alad. Amergin pregunta: ¿quién sino yo conoce los secretos del dolmen de piedra no labrada? 24 de diciembre a 20 de enero, Beth, el abedul, un árbol de origen y expulsión de los malos espíritus. Pájaro, faisán, besán, color, blanco, besán. Amergane proclama: soy un ciervo de 7 astas, por su fuerza. El renacimiento del solsticio de invierno y la participación en él de la diosa fueron retratados en el antiguo Egipto por un ritual en el que Isis daba 7 vueltas al santuario de Osiris para expresar su dolor y sus vagabundeos en búsqueda de los pedazos cercenados de su cuerpo. El texto de su canto fúnebre por Osiris, en el que su hermana Neftis de alguna manera es su propio aspecto oscuro, si aún a ella, puede encontrarse en 2 versiones algo diferentes en La Rama Dorada, página 482, y en Woman's Mysteries, de Esther Harding, página 188 a 189. Para lograr el renacimiento de Osiris, las sacudidas del sistro de Isis desterraron a Taifón, o Set, el hermano enemigo que le mató. La misma Isis aparece representada por la imagen de una vaca con el disco del sol entre sus cuernos. Durante el festival, la gente decoraba el exterior de sus casas con lámparas de aceite que ardían toda la noche. A medianoche, los sacerdotes salían de un santuario interior gritando: «La Virgen ha parido, la luz crece», y mostraban la imagen de un niño a los adoradores. El enterramiento final del fallecido Osiris era el 21 de diciembre, tras un largo ritual de momificación que comenzaba, curiosamente, el 3 de noviembre, virtualmente en Samhain. Y el 23 de diciembre de su hermana esposa Isis pare a su hijo alter ego Horus. Osiris y Horus representan al mismo tiempo los aspectos del dios solar y de la vegetación. Horus es a la vez el renacimiento del sol. Los griegos le identificaron con Apolo y el señor de las cosechas. Otro nombre de Horus, toro de vuestra madre, nos recuerda que el dios niño de la diosa es, en otro momento del ciclo, su amante y quien la fecunda, padre en su momento de su propio ser renacido.
Las lámparas ardiendo toda la noche en la víspera del solsticio de invierno sobreviven en Irlanda y en otros lugares en la vela de la ventana del día de Nochebuena, que los más pequeños de la casa encienden, un símbolo de bienvenida microscópica al macrocosmos que coincide con el sitio extra que las familias judías dejan en su mesa Pesach, mesa en que, por cierto, la pregunta del hijo más pequeño, Padre, ¿por qué esta noche es distinta de todas las demás?, también forma parte tradicionalmente de la representación. La diosa del pub de nuestro pueblo celebra su propia bienvenida microscópica siguiendo una tradición que, nos dijo, antaño estuvo muy en boga entre los hoteleros irlandeses. Limpia un pesebre del establo, extiende paja fresca y deja comida, una botella de vino y un biberón de leche para que haya una habitación en la posada. No le gusta hablar de ello, pero lamenta que la costumbre se esté perdiendo. Un amigo que ha vivido entre los esquimales de Groenlandia, donde el cristianismo ha demolido un antaño bien integrado equilibrio entre las creencias y la forma de vivir, nos contó cómo los rituales del solsticio invernal han desaparecido sin que se haya logrado sustituirlo de manera significativa. Puede decirse que los esquimales no celebran en absoluto las Navidades, en comparación con el festival tal y como se conoce en los más antiguos países cristianos, pero los ritos tradicionales del solsticio, que aparentemente eran ocasiones memorables, ya no se celebran porque dependen de la observación exacta del solsticio entre las estrellas, una habilidad que las generaciones actuales han perdido. Eso en cuanto a las bendiciones de la civilización tecnológica. En Atenas, el ritual del solsticio de invierno se celebraba en las Léneas, el festival de las mujeres alocadas o turbulentas en el que se representaba la muerte y renacimiento del dios de las cosechas, Dionisos. En oscuros tiempos remotos fue un ritual de sacrificio del dios, y las 9 mujeres turbulentas despedazaban a su representante humano y se lo comían. Pero en la época clásica, los titanes se convirtieron en los sacrificadores. La víctima fue sustituida por un cabrito y las 9 mujeres turbulentas se convirtieron en plañideras y testigos del nacimiento. Véase La diosa blanca, página 399. Las mujeres turbulentas también aparecen en las leyendas norteñas, como las valquirias, que cabalgaban con Odín en su cacería salvaje. Según el libro de las sombras, en el ritual de la Pascua de Navidad solo se representa el renacimiento del dios Sol, con el sumo sacerdote invitando a la diosa a traernos el niño prometido. El tema del rey del acebo, rey del roble, se ignora, una extraña omisión en vista de su persistencia en el folclore de la estación. Por nuestra parte, en el ritual combinamos ambos aspectos, escogiendo al rey del roble y al rey del acebo a suertes, como en el solsticio estival, inmediatamente después del ritual de apertura, aunque posponiendo la ejecución del rey del acebo hasta después de la muerte y renacimiento del sol. Aquí surgió un problema respecto a la corona del rey del roble, mientras que durante el solsticio estival es fácil disponer de hojas de roble y acebo, en la Pascua y Navidad no hay hojas de roble. Una solución consistente en guardarlas con antelación en verano u otoño, prensarlas y barnizarlas y fabricar una corona del rey del roble permanente que pueda usarse en la Pascua y Navidad. Otra, menos frágil tal vez, consiste en fabricar una corona permanentemente de bellotas, usando estas cuando sea su estación. O pueden usarse las hojas de invierno de la encina, Quercus ilex. Si ninguna de estas soluciones es posible, se puede hacer una corona de ramas desnudas de roble, adornándolas con guirnaldas brillantes de Navidad u otra decoración adecuada. En la Pascua de Navidad, la diosa
es la dama blanca leprosa, la del pelo blanco, en su aspecto vida en la muerte. Así pues, sugerimos a la suma sacerdotisa que lleve su túnica blanca de gasa o redecilla, que hemos descrito para Samhain. Si se tiene una o se puede conseguir una de peluca de pelo blanco, preferiblemente larga, resulta espectacular. Y si los miembros del conventículo celebran sus sesiones desnudos, la suma sacerdotisa se quitará la túnica antes del gran rito, pero se dejará puesta la peluca si la lleva, porque simboliza su aspecto estacional. El lamento de la suma sacerdotisa, vuelve, oh vuelve, es una versión ligeramente modificada del lamento de Isis por Osiris, mencionado antes. Sí, como es más probable, se dispone de un árbol de Navidad en la habitación. Todas sus luces deben apagarse antes de trazar el círculo. El sumo sacerdote podrá encenderlas inmediatamente después de encender la vela del caldero. Si hay una chimenea en la habitación, puede quemarse un yulog durante el sábado. Deberá ser, por supuesto, de roble. La preparación. El caldero estará situado junto a la vela del sur, con una vela apagada en su interior y adornado con guirnaldas de acebo, hiedra y muérdago. Las coronas para el rey del roble y el rey del acebo estarán preparadas junto al altar. Sobre el altar habrá varias pajas, tantas como hombres participen en el aquelarre, exceptuando al sumo sacerdote. Una de ellas debe ser más larga que el resto y otras más cortas. Como en el solsticio estival, si la suma sacerdotisa decide nombrar los dos reyes en lugar de echarlo a suertes, las pajas no serán necesarias. En el altar habrá una venda para los ojos del rey del acebo, así como un cistro para la suma sacerdotisa, que llevará su túnica blanca y, si así lo decide, una peluca blanca. Si hay árbol de Navidad en la habitación, sus luces, si las tiene, deberán estar apagadas. Si hay una chimenea en la habitación, el fuego deberá estar en ascuas, sin llamas, y se echará un yulog justo antes de trazar el círculo. El ritual. Tras la runa de las brujas, la doncella coge las pajas del altar y las sostiene en su mano de manera que con sus extremos sobresalgan, separados sin que pueda verse cuál son la más larga ni cuál la más corta. La suma sacerdotisa dice que los hombres lo echen a suerte. Cada hombre, excepto el sumo sacerdote, escoge una paja de la mano de la doncella, enseñándosela a la suma sacerdotisa, que señalará al que haya cogido la corta, diciéndole: tú eres el rey del acebo, dios del año menguante. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas del acebo en la cabeza del rey del acebo. La suma sacerdotisa señala al hombre que haya cogido la paja más larga y dice: tú eres el rey del roble, dios del año creciente. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas de roble en la cabeza del rey del roble. Mientras se lleva a cabo la coronación, el sumo sacerdote se deja caer sobre el suelo en el centro del círculo, colocándose en posición fetal. Todo el mundo finge no darse cuenta de lo que ha hecho. Cuando ha terminado la coronación del rey del roble, dice: mi hermano y yo hemos sido coronados y preparados para nuestra rivalidad. ¿Pero dónde está nuestro señor el sol? La doncella contesta: nuestro señor el sol está muerto. Si la túnica de la suma sacerdotisa tiene velo, se lo echa sobre la cara. Todos los miembros del conventículo se colocan ordenadamente alrededor del perímetro del círculo. La suma sacerdotisa coge el cistro y la doncella una vela. Caminan juntas lentamente en sentido de las agujas del reloj alrededor del sumo sacerdote 7 veces. La doncella sostiene la vela para que la suma sacerdotisa pueda leer su guión,
y cuenta lentamente. 1, 2, y así sucesivamente hasta 7. Al completar cada vuelta, mientras tanto, la suma sacerdotisa agita su cistro y se lamenta. Vuelve, oh, vuelve, Dios del sol, Dios de la luz, vuelve. Tus enemigos han huido, no tienes enemigos. Oh, auxiliador maravilloso, vuelve, vuelve, vuelve a tu hermana, tu esposa que te ama, y no nos separaremos. Oh, hermano mío, mi consorte, vuelve, vuelve. Cuando no te veo, mi corazón se lamenta por ti, mis ojos te buscan, mis pies vagan por la tierra buscándote. Los dioses y los hombres lloran juntos por ti, Dios del sol, Dios de la luz, vuelve, vuelve a tu hermana, tu esposa que te ama, vuelve, vuelve, vuelve. Cuando se han completado las 7 vueltas, la suma sacerdotisa deja el cistro sobre el altar y se arrodilla junto al sumo sacerdote, con las manos descansando su cuerpo y la espalda del altar. Todos los miembros del conventículo, excepto la doncella, juntan sus manos y se mueven lentamente en sentido de las agujas del reloj, alrededor de la suma sacerdotisa y del sumo sacerdote. La doncella junto al altar recita: Reina de la luna, reina del sol, reina de los cielos, reina de las estrellas, reina de las aguas, reina de la tierra, tráenos al Hijo prometido. Es la gran Madre quien le da a luz. Es el Señor de la vida quien nace otra vez. Las tinieblas y las lágrimas se desvanecen cuando surge el sol por la mañana. Cuando la doncella termina su declamación, la suma sacerdotisa se incorpora poniendo de pie al sumo sacerdote. Si lleva el velo puesto, se lo levanta de la cara. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote se ponen uno frente al otro y se estrechan las manos cruzadas, empezando a girar en sentido de las agujas del reloj, rodeados por el conventículo. El coro del conventículo se hace más alegre y rápido. La doncella continúa: Sol dorado de la colina y la montaña, ilumina la tierra, ilumina el mundo, ilumina los mares, ilumina los ríos, aleja el dolor, derrama alegría en el mundo. Bendita sea la grandiosa, sin principio ni fin, eternamente durable. Io Evo, bendita sea. Io Evo, bendita sea. Io Evo, bendita sea. Apartado 7. Escrito por Doreen Valiente a partir de un villancico navideño incluido en Carmina Gadélica, recopilado por Alexander Carmichael a partir de Angus Gunn, campesino escocés de Lewis. Véase Carmina Gadélica, volumen 1, página 133, o The Sun Dances, página 91. Se trata del primer cántico o invocación que escribí para Gerald, nos dice Doreen en la Pascua de Navidad de 1953. Cree recordar. A él le encargó la tarea de escribir la letra del ritual sin previo aviso, después de comer, deliberadamente poniéndome en dificultades para ver lo que era capaz de hacer. Apartado 8. Pronunciado Ayo Eivo Hei. Grito griego de bacanal. Sobre sus posibles significados sexuales, véase Natural Magic de Doreen Valiente, página 92. Todos los miembros del conventículo se unen al canto Ayo Eivo Hei, bendita sea, y la doncella deja el guión y la vela uniéndose al corro que gira. Los cantos y el corro continúan hasta que la suma sacerdotisa grita ¡abajo! Cuando todos están sentados, el sumo sacerdote se pone de pie y va hacia el altar para coger una vela. La lleva hasta el caldero y enciende la que hay en su interior. Después, vuelve a dejar la vela sobre el altar. Si hay un árbol de Navidad, enciende sus luces. A continuación, vuelve a su lugar frente al altar, donde la suma sacerdotisa se reúne con él, y ambos se sitúan
mirando hacia los miembros sentados del conventículo. La suma sacerdotisa dice: ahora, en la profundidad del invierno, se ha cumplido la declinación del año y el reinado del rey del acebo ha terminado. El sol ha vuelto a nacer y comienza el crecimiento del año. El rey del roble debe matar a su hermano, el rey del acebo, y gobernar mi tierra hasta el momento culminante del verano, cuando su hermano se levantará de nuevo. Los miembros del conventículo se levantan y, excepto los dos reyes, abandonan el perímetro del círculo. Ambos reyes se sitúan uno frente al otro en el centro del círculo. El rey del roble a espaldas al oeste y el rey del acebo de espaldas al este. El rey del roble pone las manos sobre los hombros del rey del acebo y presiona hacia abajo. El rey del acebo cae de rodillas. Mientras tanto, la doncella coge la banda y entre ella y el rey del roble le cubren los ojos al rey del acebo. Después, ambos se apartan del rey del acebo arrodillado. La suma sacerdotisa camina a su alrededor lentamente, en sentido de las agujas del reloj, 3 vueltas, y se une con el sumo sacerdote frente al altar. El sumo sacerdote dice: el espíritu del rey del acebo se ha ido lejos de nosotros para descansar en Caer Arianhod, el castillo de la rueda de plata, hasta que, con el paso del año, llegue la estación en que volverá a reinar de nuevo. El espíritu se ha ido. En consecuencia, dejemos que el hombre que ha representado a este espíritu quede libre de su tarea. La suma sacerdotisa y la doncella se adelantan de nuevo y ayudan al rey del acebo a levantarse. Le conducen a la vela del oeste, donde la doncella le quita la venda de los ojos y la suma sacerdotisa la corona, dejándolos junto a la vela. El hombre se vuelve y de nuevo se convierte en un miembro más del conventículo. Ahora se representa el gran rito. La doncella preparada con el cuchillo ritual y el rey del roble con el cáliz. Si el sábado se celebra con sus participantes desnudos, la doncella ayudará antes a la suma sacerdotisa a quitarse la túnica, que al ser blanca podría utilizarse como velo que cubra su cuerpo durante la primera parte del gran rito. Tras el vino y las pastas, el caldero se coloca en el centro del círculo. Todos saltan por encima como de costumbre, antes de que comience la fiesta apropiadamente. Al día siguiente, cuando el fuego de la chimenea, si se tiene, está frío, se recogen las cenizas del yulog para esparcirlas por el campo o el jardín, o en caso de vivir en la ciudad, en el parque o campo cultivado más cercano, si es que no se tiene ni siquiera una jardinera.